Levítico 4. Buenas tardes y bendiciones. Esperamos que esta reflexión sea de bendición para sus vidas. Levítico 4 es un capítulo de la Biblia que analiza la ofrenda por el pecado. Por los israelitas para expiar los pecados involuntarios cometidos por la comunidad o sus líderes. Aquí hay algunas reflexiones sobre Levítico 4. 1. Expiación por el pecado involuntario. Levítico 4 enfatiza la importancia de la expiación por los pecados involuntarios. Reconoce que las personas pueden equivocarse sin querer, pero todavía hay consecuencias que deben abordarse. Esto refleja un sentido de responsabilidad y la necesidad de que los individuos y la comunidad busquen la reconciliación con lo divino. El que pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, la no observancia de los mandamientos del Señor daba lugar a una violación del código de santidad y del pacto establecido con Dios. La subsecuente ofrenda por el pecado debía ser entregada por el sacerdote ungido, la congregación de Israel, o un individuo del común del pueblo. ¿Ha hecho alguna vez algo malo sin darse cuenta sino hasta después? Aun cuando su pecado no haya sido intencional, sigue siendo pecado. Uno de los propósitos de la ley de Dios era hacer conscientes a los israelitas de sus pecados que no eran intencionales para que no los repitieran y para que pudieran ser perdonados por ellos. Levítico 4 y 5 menciona algunos de estos pecados no intencionales y la forma en la que los israelitas podían ser perdonados por ellos. Mientras lee más de las leyes de Dios, recuerde que fueron dadas para enseñar y guiar al pueblo. Permita que le ayuden a ser más consciente del pecado en su vida. La ofrenda por el pecado era para quienes, 1. Cometieran un pecado sin darse cuenta de ello o, 2. Cometieran un pecado por negligencia o debilidad y no por una clara rebeldía contra Dios. Se sacrificaban diferentes animales según las diferentes clases de pecado. En la Biblia, la muerte de Jesucristo fue la ofrenda final por el pecado. Hebreos 9:25 al 28 nos dice por qué. Hebreos 9:25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 2. Igualdad de responsabilidad. El capítulo destaca que tanto los líderes como las personas comunes y corrientes son responsables de sus pecados involuntarios. Enfatiza la idea de que todos están sujetos a los mismos estándares morales y espirituales. Esta noción de igual responsabilidad promueve un sentido de equidad y justicia dentro de la comunidad. 3. El papel de la sangre en la expiación. Levítico 4 otorga gran importancia al papel de la sangre en el proceso de expiación. El derramamiento de sangre simboliza la gravedad del pecado y el costo de la reconciliación. Este acto ritual subraya la gravedad de la relación entre el pueblo y lo divino, y requiere una expresión tangible y simbólica de arrepentimiento. Hebreos 9:22 Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. 4. Reflexión sobre las prácticas modernas. Si bien los sacrificios rituales descritos en Levítico 4 son específicos del contexto cultural y religioso del antiguo Israel, uno puede reflexionar sobre cómo el concepto de expiación y búsqueda de perdón por errores involuntarios se aplica a la vida moderna. Puede llevar a la contemplación de la responsabilidad personal, las consecuencias de las propias acciones y la necesidad de reconciliación y perdón. 5. Cambios en la comprensión teológica.
Ahora debemos de discernir y entender que el sistema de sacrificios en Levítico como un precursor del sacrificio supremo de Jesucristo, que nosotros como cristianos creemos que es la expiación perfecta por todos los pecados. Esto añade una capa de profundidad a las reflexiones sobre Levítico 4, conectando las prácticas del Antiguo Testamento con la comprensión de la redención del Nuevo Testamento. En resumen, Levítico 4 suscita reflexiones sobre temas como la expiación, la rendición de cuentas, las prácticas rituales y la necesidad constante de reconciliación entre la humanidad y lo divino, lo que lo convierte en un rico tema para la contemplación personal y comunitaria.